Ajá, Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les tengo una explicación un poco más avanzada sobre tres tipos de interacciones intermoleculares. Esta explicación está diseñada para aquellos que no les gusta quedarse con lo que hablé en los dos videos anteriores y siempre tienen deseos de saber un poquito más. Ya sé que en este momento están viendo un par de ecuaciones que parecen medio esotéricas y creen que si las dicen al revés les va a salir el chamuco. No se preocupen, están conmigo. ¿Ok? Como siempre, no me voy a enfocar tanto en el desarrollo matemático de las ecuaciones, sino en el entendimiento y análisis de las mismas. ¿Ok? Voy a comenzar primero con evidentemente comenzar primero con las interacciones del tipo ion-dipolo. Una interacción del tipo ion-dipolo, la energía, el potencial de interacción en una interacción ion-dipolo depende de la carga del electrón, el número atómico entre 4pi epsilon 0 multiplicado por el dipolo, naturalmente, y la distancia que lo separa, ¿ok? La distancia que separa a este ion y a este dipolo, ¿ok? Esto no es otra cosa más que el número atómico, la carga del electrón, el momento dipolar entre 4pi epsilon 0, el cuadrado de la distancia multiplicado, bueno, y arriba multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que una interacción ion-dipolo, bueno, los iones son esféricos en principio, si estoy suponiendo un cloruro o un sodio, ok, si estoy suponiendo, por ejemplo, un carboxilato o algo así, ya no será esférico. Pero suponiendo que el ion es esférico y el dipolo no lo es, ok, depende entonces del coseno del ángulo en el que ocurra esta interacción. Y esto es una implicación extraordinariamente importante porque también nos ayuda al entendimiento de muchas otras propiedades. Por ejemplo, cosas que podrán tener momentos dipolares muy similares tienen propiedades distintas. Por ejemplo, temperaturas de fusión o temperaturas de ebullición distintas. Y esto es justo debido al coseno, al ángulo en el que interactúan. Si el ángulo en el que interactúan está impedido, la interacción naturalmente será débil, por lo que sin importar si su momento dipolar es grande o su carga es grande, tal vez la interacción esté impedida de manera estérica, así se le llama, y por eso no va a ocurrir como podría ocurrir con otras, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que considerar varias cosas. Aquí, las moléculas número uno no están en el vacío, siempre están en disolución, al menos las modelamos en disolución acuosa, disolución, cualquier fase orgánica. ¿Ok? Y las moléculas y los átomos y los iones se están moviendo, vibran, rotan y se trasladan. Entonces necesitamos hacer una distribución de Boltzmann y suponer que los dipolos son rotativos. Si yo estoy suponiendo que el ion es esférico, no me importa mucho si está rotando o no porque es una esfera, es perfectamente simétrico. Pero si el dipolo no es homogéneo y está rotando, sí me importa, porque va a haber un momento de la rotación en el que está impedido para formar la interacción y otro en el que no está impedido para formar la rotación. Utilizando justamente esta beta W, quiere decir Boltzmann weighted, es decir, la interacción es la distribución de Boltzmann aplicada a esta energía de potencial, me va a quedar que es igual a gamma al cuadrado sobre 6 veces el radio a la cuarta, donde gamma no es otra cosa más que beta, que proviene de la distribución de Boltzmann, el número asociado a la distribución probabilística de Boltzmann, z, el número atómico de la carga del electrón, el dipolo entre 4pi epsilon 0. ¿Ok? Entonces ya estoy considerando varias otras cosas como les comentaba anteriormente. Y la última consideración que es necesario hacer es justamente el efecto de apantallamiento que tiene el disolvente. Esta ecuación, bueno, esta sustituida aquí, esta ecuación, el potencial de la interacción ion-dipolo con la distribución de Boltzmann para un dipolo rotativo, está creada en vacío, pero las moléculas no están en vacío, como les comentaba, están en una disolución. Entonces, este disolvente tiene un efecto de apantallante, así como le ocurre a los electrones con los electrones mismos. Las moléculas de disolvente rodean o pueden solvatar o disociar incluso, ¿okay? Las moléculas que estén disueltas en él. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que esas moléculas lo están rodeando y hacen que esa molécula, por más iónica o polar que pueda ser, no va a interactuar de una manera tan directa con el ion o con las otras moléculas que se encuentren en la misma disolución, justo porque las moléculas están funcionando como un intermediario, ¿ok? Que funciona como un agente apantallante, ¿vale? Eso quiere decir que en el vacío estas interacciones son fuertes,
pero en disolución son mucho más débiles de lo que son en vacío, justo por el fenómeno de apantallamiento ocasionado por el disolvente. Y naturalmente, dependiendo del tipo de disolvente que tengamos, su constante dieléctrica, su capacidad para orientarse frente a un campo eléctrico magnético, dependerá entonces cuánto atenúe o cuánto atenúe la interacción ion-dipolo. Respecto a las interacciones dipolo-dipolo, también conocido como el término de Keeson, pues tenemos aquí el potencial de interacción dipolo-dipolo como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de los dipolos entre la distancia que los separa de ellos, y este otro término que es 3 veces el dipolo 1 por su distancia, por la distancia que los separa del otro dipolo, por el dipolo número 2 multiplicado por la distancia que los separa entre el dipolo al sexto. Podemos hacer un poco de álgebra aquí, pero esta es la ecuación tal cual como se saca de algunos libros previo a que se hagan algunas aproximaciones, multiplicado por este último factor que está relacionado con 3 ángulos. El primer ángulo es el ángulo del dipolo 1, θ 1. El segundo ángulo es el ángulo del dipolo 2. Y el tercer ángulo es el ángulo del vector que une los dos dipolos. Porque no nada más nos importa el dipolo 1 y el dipolo 2, sino el vector que une los dos dipolos. ¿Ok? Entonces tenemos una interacción un poco más complicada. Ya no nada más es algo esférico con algo que no es esférico, ya son dos cosas que no son esféricas, y ahora que hay que aplicarles una distribución de Boltzmann y suponerlos que están rotando. Después de hacer la integral y hacer un poco de álgebra, llegamos a esta ecuación, Boltzmann-weighted dipolo-dipolo. Tenemos menos 3 veces alfa. Alfa, recuerden que son las polarizabilidades del dipolo-dipolo 1 y del dipolo-dipolo 2, ¿ok? Nótese, ¿okay?, que aquí tenemos los dipolos, pero acuérdense que estos dipolos se pueden polarizar por el efecto del otro dipolo. Es decir, el dipolo no es estático, responde a la presencia de un dipolo externo, y dependiendo del tipo de dipolo o de ion que se encuentre alrededor será cómo responde y qué tanto se polarice. Por lo que tengo la distribución de densidad de carga o densidad electrónica en reposo o no perturbada, y la distribución de densidad electrónica perturbada, ¿ok? Dividido entre el sexto de la distancia que hay entre ellos, ¿vale? Y respecto a las interacciones dipolo inducido, como se pueden dar cuenta, voy en orden decreciente de energía. Las más energéticas son ion-dipolo, después le siguen dipolos permanentes, y finalmente dipolo permanente, dipolo inducido, también conocido como el término de Debye. Ok, tenemos aquí entonces el potencial de una interacción dipolo inducido como menos el momento dipolar al cuadrado por la polarizabilidad, entre 4 pi epsilon 0 por la distancia que separa a estos dipolos, dipolo permanente y dipolo inducido a la sexta, por 1 más 3 veces el coseno del cuadrado del ángulo que separa a estos dipolos. Pero naturalmente tenemos más cosas que lo complican. Tenemos la rotación de los dipolos, y ahora una de las moléculas no presenta un dipolo permanente, presenta un dipolo inducido ¿por quién? Por la otra molécula. Y dependiendo de por dónde se acerque la molécula será la magnitud, el tipo y la forma del dipolo que esté induciendo. Así que aplicando una distribución de Boltzmann, suponiendo todo lo anterior, podemos llegar a esta ecuación que al final del día será 3 veces la polarizabilidad del dipolo 1 por el dipolo 2 más la polarizabilidad del dipolo 2 por el dipolo 1. Cuando estoy diciendo dipolo, este término y este término, es el dipolo perturbado que se está formando posterior a la interacción. Es decir, alfa 1 y alfa 2 sin el superíndice dipolo son las polarizabilidades de manera individual, por así decirlo. Y con los superíndices D, quiere decir que es la deformación posterior, o más bien es la polarizabilidad posterior a la deformación, y esto está dividido entre el sexto de la distancia que los separa. Entonces, nótese cuán fácil podemos modelar las interacciones intermoleculares en términos solo de palabras y de pensamiento, pero las ecuaciones con las cuales las podemos intentar modelar en la vida real, porque al final del día estos solo son modelos que no funcionan al 100% bien para todas las moléculas, son buenas aproximaciones. Pues cuán complicados son por todos los fenómenos que están ocasionando justo por la dinámica que tienen las moléculas, los átomos y los iones presentes en un sistema químico, ¿ok? Al final del día,
Esto, de alguna manera, descartando los ion-dipolo, los dipolos, dipolo inducido y el dipolo instantáneo y dipolo inducido, son los que, ¿cómo les podré decir? Son los que impactan en las famosas fuerzas de Van der Waals. Si bien las fuerzas de Van der Waals son dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido, también los instantáneos y los inducidos impactan en las fuerzas de Van der Waals, por lo que podemos decir que las fuerzas de Van der Waals tienen tres contribuciones. El término de Debye, que quiere decir dipolo-dipolo inducido, el término de Keeson, que quiere decir dipolo-dipolo, y el término de Fritz London, que es dipolos instantáneos y dipolos inducidos. Sean felices.